En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos queridos, vamos a mencionar 4 pilares necesarios para consolidar una comunidad laical. 4 pilares para consolidar una comunidad laical. Empecemos por decir que esto de tener comunidades de laicos es relativamente nuevo en la Iglesia. Es decir, en la Iglesia Católica el lugar natural del laico era simplemente la parroquia. En la parroquia se recibían los sacramentos, se siguen recibiendo, por supuesto. En la parroquia estaba la catequesis, en la parroquia la gente se conocía y en la parroquia la gente podía ofrecer tal vez alguna colaboración económica o de tiempo o de talento. Eso no ha desaparecido, es decir, la parroquia sigue siendo un lugar donde se puede servir y donde muchos laicos siguen desarrollando su vida de bautizados. Pero sucede que la vida de parroquia presenta 2 o 3 dificultades que vamos a mencionar aquí para entender por qué las cosas han ido evolucionando. Entonces vamos a empezar comentando 3 límites de la vida parroquial. Y estos límites son importantes porque no solamente se refieren a un pasado, sino se refieren también a aquellos católicos que hoy quieren vivir su vida cristiana en las parroquias. Gracias a quienes están tomando apuntes, porque varias cosas de las que voy a decir no las tengo escritas en mi propio resumen aquí. Entonces me van a servir los apuntes de algunos de ustedes. Entonces, ¿qué es lo que estamos comentando? Estamos comentando que hay límites en la vida parroquial y son principalmente 3 los límites. En primer lugar, que los desafíos actuales han crecido. Hoy tenemos desafíos a los que difícilmente puede responder una parroquia. Por ejemplo, comentaba en su informe sobre análisis social, comentaba el director, el que ha sido director hasta ahora, comentaba cómo hicieron una lista de más de 20 temas. ¿Eran 20 cuántos? 28 temas, cada uno de los cuales es un desafío para la vida cristiana hoy. De esos 28 temas, ellos escogieron para trabajar en el año 2024, 1, ideología de género. Pero hagámonos una pregunta: ¿en qué parroquia se puede abordar a fondo, se puede tratar de una manera pertinente, más o menos completa, más o menos profunda? ¿En dónde se puede tratar un tema de estos? Y la respuesta es que en muy pocas parroquias se puede esto. La vida de la parroquia no da, por las múltiples ocupaciones del párroco, por la multitud de actividades que hay, no da para eso. Entonces, primer límite de la vida parroquial: que las exigencias con las que hoy se enfrenta un católico, exigencias en términos de vicios, exigencias en términos de mentiras, exigencias en términos de ideologías, esas exigencias rebasan con mucho la vida parroquial. Y como consecuencia, pues, es muy difícil que se pueda responder. Segundo límite de la vida parroquial: la parroquia típica tiene miles y miles de personas. En sí mismo eso no es malo. Al contrario, qué bueno que haya tanta gente bautizada, eso es maravilloso. Pero existe una tentación a la cual difícilmente responden las parroquias. Y esa tentación se llama anonimato. Los usuarios anónimos. Una pregunta que uno tiene que hacerse y que es un gran desafío hoy es: ¿qué pasa si yo dejo de asistir? ¿Qué pasa si yo dejo de asistir? Si no pasa nada,
significa que yo no significo nada. Y esto es bueno repetirlo porque pasa también en las comunidades, pasa también en los movimientos, pasa también en nuestro tiempo. En nuestro tiempo también pasa que una persona deja de asistir y nada sucede. Eso no tiene ninguna consecuencia. Si dejar de asistir no tiene consecuencias, eso solamente significa una cosa, que asistir tampoco importa. Si tu inasistencia no duele, tu asistencia no importa. Escribe eso que te conviene. Repito, si tu inasistencia no duele, quiere decir que tu asistencia no importa. Si nadie te echa de menos, quiere decir que tampoco estás aportando realmente nada. Y eso es grave, eso es muy, muy grave. Entonces, ahí tenemos un segundo límite de la parroquia. ¿Es error de los párrocos? No, no. Yo admiro a la inmensa mayoría de los sacerdotes diocesanos o en general párrocos, porque pueden ser también de comunidad religiosa que yo conozco, a la inmensa mayoría yo solo les puedo dar un tributo de admiración. Pero seamos francos, la realidad es que se presenta una especie de anonimato. Y de ahí viene el tercer límite de la parroquia, y que es conocido como el método del supermercado. El método del supermercado tiene dos dimensiones. Por ejemplo, es un supermercado que yo solo voy a la parroquia en lo que a mí me gusta. Por ejemplo, me gusta la misa de jóvenes que se ofrece en la parroquia de San Pancracio, por decir algún nombre. Entonces, ese es todo mi contacto con la iglesia. Voy solamente a la misa de jóvenes. Es decir, como en el supermercado, yo escojo cuál es el producto que a mí me interesa, pues así también en la parroquia yo escojo cuáles son las actividades que a mí me gustan. Pero no solamente eso, la gran mayoría de nuestro pueblo católico vive en las ciudades. Y eso significa que yo no solamente escojo en la parroquia lo que me gusta, sino que de hecho yo escojo qué parroquia. ¿Cuál es la parroquia que a mí me gusta? Si un sacerdote, por ejemplo, está insistiendo mucho en el tema social, a mí no me llama la atención el tema social, entonces me voy a otra parroquia. O si un sacerdote insiste mucho en temas de defensa de la vida, ideología de género, matrimonio entre hombre y mujer, ¡ay, está muy cansón ese padre! Me voy donde otro padre. Y eso va creando una mentalidad de supermercado, una mentalidad que se acelera por la desigualdad en la formación de los sacerdotes y en la enseñanza misma de los sacerdotes. Para nadie es un secreto que tristemente en nuestra iglesia se va presentando una fragmentación en la doctrina, de tal manera que si me confieso en tal parroquia, eso es gravísimo, mi pecado. Pero si me confieso en otra parroquia, realmente eso no importa. Eso es muy serio, porque eso crea una religión de supermercado. Entonces podemos resumir los tres grandes límites de la parroquia de esa manera. ¿Cuál era el primer límite? A ver cómo estamos de apuntes. A ver, no alcancé a entender. Aquí por delante. Los desafíos actuales han crecido. Los desafíos actuales han crecido y no se está respondiendo a esos desafíos. Eso es grave. Entonces hay una desproporción entre desafíos y respuestas en la parroquia típica. Segundo, empezamos a obrar de una manera anónima. Y por eso esa frase que destacamos: si mi inasistencia no duele, mi asistencia no importa. Esto ya nos está indicando algo para quienes tratamos de trabajar como comunidad. Y es que mi asistencia tiene que importar. Tiene que importar. Pero que mi asistencia interese, que mi asistencia importe, significa que va a haber gente que se va a meter en mi vida privada. Y eso no siempre es agradable para todo el mundo. Bueno, entonces la parroquia presenta una serie de límites. La parroquia típica, donde todo el mundo conocía al sacerdote, el sacerdote conocía a todos,
y más o menos el sacerdote era el gran director espiritual de los centenares o miles de personas, ese modelo ha colapsado. Ese modelo ya no funciona por estos tres límites. Entonces se necesita un modelo diferente. No es que vamos a eliminar las parroquias, no es que vamos a dejar de trabajar en las parroquias, es que tenemos que darnos cuenta de que los límites de las parroquias nos llevan a buscar otro nivel de compromiso. Como hemos hablado de que los desafíos son superiores a las respuestas, como hemos hablado de que hay demasiado católico anónimo, es decir, que su asistencia o inasistencia no importa, y como hay mucha religión de supermercado, ¿qué es lo que debe hacer entonces una comunidad laical? Pues la comunidad laical tiene que responder fundamentalmente a esas tres cosas. Fíjate que es una propuesta muy lógica la que estamos haciendo aquí. ¿Y en qué consiste esa respuesta? Que en primer lugar la comunidad tiene que responder a los desafíos actuales. ¿Y qué significa responder a los desafíos actuales? Ahí es donde entra una palabra que nosotros apreciamos muchísimo, es la palabra formación. En familia espiritual, por ejemplo, tenemos cada mes una formación. ¿Qué es lo que proporciona una formación? La oportunidad de despertarme para darme cuenta cuáles son los desafíos actuales y la oportunidad de aprender a responder a esos desafíos. De nuevo me remito al anterior director de análisis social. Fíjate lo que nos decía. Le pedí el favor a un matrimonio que lleva varios años en familia espiritual. ¿Nos pueden colaborar con unos videos para respuesta a la ideología de género? ¿Y qué dijo aquella pareja? Dijo, no estamos enterados, no sabemos qué es eso, no sabemos de qué se trata. Entonces, una comunidad debe ser un lugar de formación, pero observa que la única manera de recibir esa formación es estando. Hay que estar, porque si tú no estás el día de la formación, pues te perdiste ese servicio. Hay que estar. Una comunidad que no forma, una comunidad donde no hay enseñanza que claro, tiene que partir de la palabra de Dios y que tiene que seguir el cauce de la doctrina de la iglesia. Una comunidad que no forma es una comunidad que no está respondiendo a las necesidades actuales. En segundo lugar, decíamos, en la parroquia la persona es anónima, tiende a volverse anónima por lo menos. ¿Qué es volverse anónimo? Volverse anónimo es que mi inasistencia no importa. Entonces en la comunidad la asistencia tiene que importar. Y que la asistencia importe quiere decir que hay alguien que me está recordando y que hay alguien que me está corrigiendo. O para decirlo de un modo todavía más brusco, es indispensable que en la comunidad alguien se meta con mi vida. Y ese es un problema muy grave porque vivimos en una época en la que no estamos ciertamente acostumbrados a que se metan con nuestra vida. A nosotros nos encanta recibir lo que puede aportar una comunidad, pero no nos gusta que entren en colisión con nuestros planes. Y muchas veces, por ejemplo, en familia espiritual hemos visto en ese ejercicio que empezamos en el año 2024, ese ejercicio que se llama Firmes en Fe, hemos visto que hay muchas personas que nunca dicen por qué no asisten. Nunca dicen, no podré ir. O dan la respuesta más general del mundo. Compromisos personales, estoy muy agobiado. En el fondo, ¿qué hay detrás de esas palabras? Detrás de esas palabras es, no se metan con mi vida. Pero una comunidad es un camino de fe en el que se meten con tu vida. Y si tú no estás dispuesto a que se metan con tu vida, probablemente necesitas un poquito más de tiempo para descubrir lo que es ser comunidad. Porque créeme que si vas a ser católico, hoy, siglo XXI, si vas a ser católico, terminarás descubriendo lo que todos hemos descubierto. ¿Y qué es? Necesito que se metan en mi vida. Necesito que se metan en mi vida. Si lo analizas bien, esto no tiene nada de extraordinario. Pregúntale a un papá que no sabe realmente dónde están sus hijos.
Pregúntale a un papá que no sabe cuáles son los amigos o las amigas de su hija. Pregúntale a un papá que la hija se fue el jueves con unos amigos y regresa el domingo con la carita lavada y el pelo mojado y todos tranquilos. Esa no es una familia. Tú te metes en la vida de tu hijo, de tu hija. ¿Por qué? Porque la amas. Entonces la comunidad tiene que ser el lugar donde me cuidan, pero para cuidarme tienen que meterse en mi vida. Y meterse en mi vida, lo mínimo de meterse en la vida es lo que estamos haciendo en Firmes en Fe. Por eso quiero decir, especialmente a ustedes, amigos de Familia Espiritual, por eso quiero decirles que Firmes en Fe en este momento está funcionando a un 30 o a un 40% de lo que yo quisiera. ¿Por qué? Porque es que Firmes en Fe tendría que funcionar de esta manera. El miércoles o el jueves, nuestras asambleas son los viernes, el miércoles o el jueves, la persona se reporta. ¿Y qué es reportarse? Reportarse es abrir mi mundo privado. Reportarse es abrir mi agenda. Reportarse es decir, tengo un parcial terrible el día sábado, no voy a poder asistir a la asamblea. Ese es el motivo. Muchos de los directores de ministerios se sienten muy tímidos para meterse en la vida. Varios de los directores de ministerios simplemente reportan la asistencia después. Esa no es la idea de Firmes en Fe. Es decir, que después de que ya pasó la asamblea y vamos a decir, mire, finalmente asistieron fulano, fulano y sutano, no asistieron tales. Hombre, pues de alguna manera eso lo vemos todos. La idea de Firmes en Fe es acostumbrarnos a que abrimos nuestro espacio personal. ¿Y por qué yo voy a hacer eso? Porque yo le tengo que contar a una persona que simplemente me da pereza. No quiero ir, me da pereza. ¿Sabes por qué es importante que tú hables de tu pereza? Porque eso ayuda a que la comunidad sepa en dónde necesitas ayuda. El que no abre el espacio de su realidad, el que no abre el espacio de su privacidad, cierra el espacio de la ayuda. Eso también hay que escribirlo. El que no abre el espacio de la privacidad, cierra el espacio de la ayuda. Y le cuento que todavía no hemos empezado con los pilares. Todo esto es la introducción. Entonces uno abre el espacio de la privacidad. No hay que rendir cuentas como si se tratara del papá, la mamá, el confesor. No. Pero por favor tenemos que superar esa idea de que yo simplemente digo, no puedo, no voy a ir. No. Es necesario que los gerentes, los cuales tienen como primera preocupación sus respectivos directores, y es necesario que los directores, que tienen como preocupación a sus miembros de comunidad y miembros SOA, es necesario que ellos puedan decir, mira, tal persona no puede venir porque está en un paseo con la familia. Eso no es ningún pecado. Eso no es ningún pecado. Pero tenemos que acostumbrarnos a que nosotros en la comunidad no somos anónimos. Si eso lo decimos de las asambleas, eso hay que decirlo, y mucho más, con respecto a las distintas actividades que nosotros en Familia Espiritual llamamos discos. Mira, la reunión era a las 7. Llamo para decirte, o te dejo este mensaje en WhatsApp. No voy a alcanzar a llegar. Me conecto cuando pueda. Eso no es ser comunidad. Eso no es ser comunidad. ¿Por qué? Porque es posible que tú estés pasando una emergencia. ¿Y la emergencia en qué consiste? ¿Que te dio una indigestión terrible? Entonces tengo un problema de salud. ¿Quién no ha tenido un problema? Yo he tenido unos problemas de indigestión que ni les cuento. Algunos aquí saben de mis indigestiones. Eso le puede pasar a cualquiera. Tengo un problema de salud, pero no es lo mismo tengo un problema de salud que decir tengo pereza. No es lo mismo tengo un problema de salud que tengo que verme con un amante que me conseguí. Entonces hay que reportarse, hay que abrir el corazón. Entonces hemos dicho que la parroquia, estamos en la introducción, hemos dicho que en la parroquia hay 3 grandes problemas: que no se responde a los desafíos. ¿Qué busca la comunidad? Formación.
Hemos dicho que en la parroquia nos volvemos anónimos. Si yo no vuelvo a la parroquia de Cachipay, si yo no vuelvo a la parroquia de San Tarcisio, si yo no vuelvo a la parroquia de San Juan de Ávila, pues quizás hay alguien que diga, hola, el señor ese que se dormía siempre en las homilías, ¿no? No volvió, quién sabe qué sería. Ya está hecho de menos sus ronquidos. Bueno, pues entonces, en la parroquia no nos echan de menos. Bueno, hay parroquias mucho más vivas, eso también es cierto. ¿Cuál es el tercer problema de las parroquias? La religión de supermercado. ¿Y en qué consiste la religión de supermercado? En que yo voy escogiendo. Escojo la parte de la doctrina que a mí me interesa. Escojo la actividad que a mí me gusta. Por ejemplo, una cosa que hemos notado varios, lo digo por el directorio, pero también otras personas, es que hay personas que buscan en las asambleas de familia espiritual un espacio de socialización. Eso no es pecado. Pero ¿cuál es el problema que yo veo ahí? Entonces la persona, por ejemplo, hay una formación. Formación lo prepara doctrina y enseñanza, o muchas veces también tengo yo alguna predicación, en fin. Entonces hay una predicación sobre un tema que es un tema que nos interesa, porque tiene que ver con la palabra de Dios, porque tiene que ver con la vida de familia, porque tiene que ver con la actualidad. La persona llega en los últimos 5 minutos de la formación, no oye prácticamente nada, pero terminada la asamblea ya tiene plan. Es pecado tener plan, es pecado querer salir con unos amigos, es pecado querer ir a conocer el restaurante recién abierto que tiene una oferta exótica, porque es comida fusion, o como se pronuncia. Fusion. No es pecado que tú quieras ir al restaurante fusion. Eso no es ningún pecado. Pero que tú estés asistiendo a la familia espiritual solamente para conseguir amigos o conseguir amigas, es algo que te debe poner a pensar. Lo otro no lo necesitas, ¿no es eso un supermercado? Nosotros llevamos más de 10 años, vamos para 11 años de recorrido y poco a poco, cometiendo errores también. El primero que comete errores soy yo. Cometiendo errores también nosotros hemos ido diseñando el menú. Así como las señoras en su casa. La señora en su casa se da cuenta que si el hijo únicamente quiere comer carbohidratos y dulces y carbohidratos y más dulces y dulces y más carbohidratos, hay un momento en el que la mamá dice, no, espérate, necesito que comas balanceado. Balanceado. Tienes que comerte también las verduras. Tienes que comerte también tal cosa. Las mamás, y los papás, pero sobre todo las mamás, buscan un menú balanceado para bien alimentar a sus hijos. Pues lo mismo hemos hecho en familia espiritual. Entonces, cuando uno ve, por ejemplo, que termina la predicación y la gente se empieza a desfilar, empieza a irse, se están perdiendo algo que es importante. ¿Y qué se están perdiendo? Bueno, normalmente lo que nosotros tenemos después de eso son los saludos a las personas nuevas, después tenemos los testimonios de la cruz de fe. Pero es que el testimonio de la cruz de fe, ¿qué me va a enseñar a mí? El testimonio de la cruz de fe te enseña muchísimo, porque es que dar una buena conferencia, mira, hoy se consiguen buenísimas conferencias en internet. A mí me aterra pensar que yo ya estoy llegando a 11,000 videos, entre los chiquitos y los largos. Yo ya voy a llegar a 11,000 videos en mi canal. Ahí hay 11,000 videos para escoger. Y vete a los videos del padre Santiago Martín, si te gusta, vete a los videos del padre Javier Olivera, si te gusta, vete a los videos del padre Luis Toro, si te gusta. Vete a esos videos y ¿qué es lo que vas a encontrar? Formación. Es que yo no voy, óyeme esto, yo no voy a familia espiritual simplemente para estudiar. Yo voy a familia espiritual para ser cristiano,
más de Cristo. Entonces, ¿por qué es importante la cruz de fe? Yo sé que hay testimonios que uno oye y uno dice, como aquel obispo que corregía a los sacerdotes, esa historia ya me la han oído, el obispo que decía, por favor, que las homilías de ustedes no sean como el aeropuerto de Nepal. ¿Qué pasa en el aeropuerto de Nepal? Que es uno de los aeropuertos más difíciles del mundo y muchas veces los aviones ya parece que va a aterrizar y le toca otra vez tomar vuelo y ya parece que va a llegar y a veces 3 y 4 intentos. Entonces hay personas que cuando dan el testimonio de la cruz de fe son el aeropuerto de Nepal y ya como que va a terminar. Hay personas que han llevado todo su testimonio escrito y uno siente que están recitando algo. Hay personas que se detienen en un determinado detalle. Hay personas que hacen todo el elogio del ángel que les tocó. Este es un ángel maravilloso que me tocó y maravilloso y qué hermoso ángel y por favor me lo vuelven a poner de ángel. Pero ¿qué es lo que uno busca en un testimonio de la cruz de fe? Lo que uno busca es esto, y póngale cuidado. ¿Cómo está obrando Dios en una historia real? A veces, yo también he oído unos testimonios de cruz de fe lindísimos, profundos, directos, concretos. Una delicia de oír. Otros no son tan deliciosos de oír. Pero en todos hay algo que Dios me está diciendo. Es parte del menú. Ese menú de familia espiritual en las asambleas es un menú bien preparado. Los discos formativos, por ejemplo, lo que nos estaba ofreciendo y esperamos que nos pueda seguir ofreciendo el Comité de Consolidación. Ustedes saben que yo tengo unos años de amistad con Santa Catalina de Siena. De hecho, el próximo año cumplo 40 años de amistad. Tengo que celebrarlo de alguna manera porque en marzo del año entrante yo cumplo 40 años de amistad con Catalina de Siena. Y yo les puedo decir que los materiales que preparó Consolidación es de lo mejor que yo haya visto en cuanto a Santa Catalina. Una cosa bien preparada, bien organizada, bien dosificada, bien ofrecida. Eso es parte de las vitaminas, eso es parte del menú. Y ojalá pudiera uno asistir a todo. Los Bicofers son cosas maravillosas. Que usted pueda mover un poquito el esqueleto. No tiene que repetir los pasos de Donald Trump, pero que usted pueda mover un poquito el esqueleto, o que usted pueda jugar ping pong, o que usted pueda pintar una estatua, o que usted pueda hacer un icono, o que usted pueda salir a una ciclovía. Todo eso es parte del menú, todo eso es aprender a vivir en cristiano. Todo eso es valioso. Entonces fíjese cómo muchas veces nosotros queremos volver a la comunidad a un supermercado. Lo único que me interesa es eso. Yo voy únicamente a oír, me gusta la homilía del padre tal, voy allá, escuché la homilía, después tengo afán. Inmediatamente tengo un afán grandísimo, adiós, adiós, adiós todo el mundo, porque ¿qué hago yo saludando otra vez a Roberto Buitrago? Ya lo he saludado 15 veces este año, ya ¿qué más le voy a saludar yo a Roberto Buitrago? Nada. Chao el amigo. Hermanos, hay un menú. Entonces fíjate cómo una comunidad bien entendida responde a los 3 grandes problemas o límites de las parroquias. ¿Cuáles son esos 3 problemas? Ya los dijimos. El primer problema es que falta responder a los desafíos actuales. El segundo problema es que uno se va volviendo anónimo. Y el tercer problema ¿es cuál? El supermercado, la mentalidad de supermercado. Entonces, ¿cuál es la promesa? ¿Cuál es el compromiso que tiene Familia Espiritual con ustedes? Y yo digo y repito Familia Espiritual porque es donde yo sirvo. Pero yo sé que esto se está filmando y se va a pasar en YouTube. Y la idea es que los amigos que vean este mensaje en YouTube después puedan decir, mi comunidad, ¿cómo está respondiendo a esto? Si es que tengo comunidad. Porque es que hay muchas personas que participan de actividades de la iglesia que son muy agradables, pero me perdonan, no son comunidad. No son comunidad. Porque de nuevo la mentalidad de supermercado nos traga vivos. Si a mí lo único que me gusta es
una adoración eucarística silenciosa y ojalá que nadie se meta conmigo. Si a mí lo único que me gusta es cantar y que ojalá nadie se meta conmigo. Si a mí lo único que me gusta es organizar los mercados y la Sociedad San Vicente de Paúl, está muy bien. No es que eso esté mal, pero por favor toma conciencia que comunidad no tienes. Y no tener comunidad es grave. Bueno, nosotros hemos predicado muchas veces sobre ese tema de comunidad. Bueno, ahí termina la primera parte de esta predicación. La primera parte de esta predicación, ¿cuál era? La primera parte era los límites de la vida parroquial y cómo una buena comunidad laical trata de responder a eso. Y esto termina en una frase: confíen en el menú. Ahí se lo dije todo. Confíen en el menú. Eso de que uno participe de un ministerio, uno asista a las reuniones, uno sea un miembro activo. Claro, todos tenemos limitaciones, pero eso de que usted sea un miembro activo y participe y usted integre en su vida lo que significa ser parte de una comunidad, confíe en el proceso, confíe en el menú. Muy bien, ahora sí pasamos a nuestros pilares. Estos 4 pilares yo los mencioné en otro orden en un breve video, de estos videos que entregamos a finales del año 2024, por algunos cambios que hemos querido introducir. Básicamente soy yo el responsable. Yo quiero asumir plenamente la responsabilidad en esto. Soy yo el responsable de los cambios que se han querido. Por ejemplo, que esta convivencia sea solo para miembros de comunidad, que tengamos auxiliares ahora, que tengamos distintas formas de pertenencia. La terminología niveles de pertenencia, que alguna vez tal vez se me ha salido de la boca, no es adecuada. Me arrepiento de esa expresión porque no es buena hablar de niveles de pertenencia, son formas de pertenencia. Todo eso que ha sucedido en familia espiritual, yo asumo la responsabilidad. Ha sido en diálogo, ha sido observando las cosas, ha sido hablando con directores, con gerentes, con Catarina. Ha sido todo un proceso, pero finalmente la responsabilidad recae sobre mí y por eso yo también he invitado a que las personas, y varios lo han hecho, las personas que han tenido descontento, decepción, frustración con los pasos que se han dado, he dicho, por favor, hablemos. Y he tenido conversaciones cibernéticas, por chat, por videollamada, personales, y quiero que mi puerta permanezca abierta porque no considero que yo sea un ser perfecto, y ya varios de ustedes me han hecho correcciones, especialmente en la forma de decir y de plantear las cosas. O sea, yo reconozco que yo tengo que mejorar en muchos aspectos de forma principalmente, también algunos de fondo de seguro. Entonces, ya en uno de los videos planteábamos estas palabras: eficiencia, subsidiariedad, o creo que empezamos esta vez por subsidiariedad, mística y acompañamiento. Ahora quiero desarrollar esas mismas palabras con una motivación un poco más amplia y también apoyándome en las conversaciones que ya he tenido con varios de ustedes. Quiero agradecerles a todos los que se han acercado, a todos los que me han corregido. No significa que yo esté de acuerdo con todo, pero de verdad he recibido correcciones oportunas y, como ya les he dicho en otras oportunidades, lo mismo que todo sacerdote, yo también estoy en formación. Quiero centrarme, y la mayor parte de lo que queda de esta predicación se va a centrar en la parte de logro o eficiencia, la palabra eficiencia. La palabra eficiencia no es una palabra muy feliz, varios me la han corregido. La eficiencia se puede confundir con simple productividad. Y sé que hay personas que se sintieron lastimadas porque dijeron: mis circunstancias actuales, mi agobio de trabajo, mi situación de salud, mis problemas familiares no me permiten ser productivo como yo he querido ser productivo, como yo he podido ser productivo antes. Entonces la palabra eficiencia no es la palabra más correcta, pero yo quiero plantearles algunas cosas para que nos entendamos en qué proceso vamos en familia espiritual, y ojalá esto le pueda servir también a otras comunidades laicales. Todo parte de una predicación que le oí a un sacerdote. Precisamente él estaba predicando en un retiro espiritual
y les hablaba, vamos a decir aquí a un grupo de jóvenes, les hablaba y mira lo que les decía, que uno de los problemas que tiene la iglesia es que esto se volvió un partido entre un equipo profesional y un equipo aficionado. Nosotros tenemos gente que es aficionada al fútbol, hay gente que incluso diseña camisetas de fútbol. Es decir, yo creo que cuando ya se llega a ese nivel, bueno, no sé, tal vez es bueno examinar bien cómo va la persona. Bueno, entonces los que saben de fútbol saben perfectamente lo que es un equipo profesional. Imagínate que yo tomo un equipo profesional, un equipo bueno, de esos equipos que han ganado ligas. Entonces vamos a traer a un Real Madrid, por ejemplo, vamos a traer a un River de Argentina, un equipo profesional, y lo ponemos a disputar la final con el equipo que se llama, a ver, el equipo que se llama Los Rodillones de Santa Fe. Entonces va a enfrentarse River Plata contra Los Rodillones. Por supuesto, eso se vuelve una carnicería. Entonces ese era el ejemplo que daba ese padre. Él decía eso, es que el problema que tenemos es que las fuerzas del mal obran como profesionales. La gente que está metida en los negocios del vicio, cualquiera que sea el vicio, droga, pornografía, alcohol, juego, son gente que juega con todo, y tienen todo controlado. La gente que trabaja, por ejemplo, en la industria, que es una industria entera, la industria del aborto, esa gente tiene su equipo de abogados, ya saben cómo van a responder a las demandas, ya tienen sus constructores, ya tienen sus arquitectos, ya tienen todo. Ellos juegan como profesionales. Ahí es donde está el punto. ¿Cómo se responde a ese nivel de ataque? Ese es el punto. Yo estoy mencionando mucho análisis social porque precisamente ese es el propósito del Ministerio de Análisis Social. Por eso lo estoy mencionando tanto. Entonces los de análisis social saben muy bien de qué estoy hablando. Cuando usted se da cuenta de esos problemas, y es que esos problemas llegan hasta nosotros. Nosotros hemos tenido personas que están realmente convencidas de que no hay ningún problema en que se amen dos mujeres y se casen, no le ven ningún problema. Y hay gente que está muy tranquila diciendo, sí, consumir marihuana es normal, y vaya a convencerlos de otra cosa. Entonces yo digo una cosa, si llega hasta el seno de nuestros grupos, familias y comunidades católicas, llegan esas ideas y se implantan con tanta fuerza, ¿eso no te dice algo? ¿Eso no te dice algo? Cuando hablar de virginidad únicamente suscita chistes vulgares, burlas, cuando hablar de pureza, incluso en algunos ambientes con sacerdotes, lo único que trae es decir, eso es imposible, eso ya no existe. Los jóvenes van a seguir masturbándose, los novios van a seguir teniendo relaciones, estamos en el siglo XXI, dicho por sacerdotes. Entonces yo hago una pregunta, ¿qué tenemos que hacer frente a eso? ¿Tenemos que resignarnos? ¿Tenemos que resignarnos y entregar en los altares de los distintos vicios a nuestros niños y a nuestros jóvenes? Ustedes ya me han oído varias veces que mi preocupación en este momento no es Salomé, sino que si Dios quiere, y es la vocación de ella, son los hijos de Salomé. Entonces ahí es donde viene el problema. ¿Por qué se necesita eficiencia? ¿Por qué se necesita logro? ¿Por qué se necesita esta palabra? Por favor, téngala presente, cualificación. ¿Por qué necesitamos cualificarnos? Porque si usted no está cualificado, si usted no tiene una preparación espiritual, emocional e intelectual, el río, el famoso río del que nos ha hablado tantas veces Catalina, se lo lleva. Tenga presente que las instituciones que antes protegían a los niños y a las familias están en un declive profundo.
Ya dijimos, la parroquia no da abasto. Las escuelas católicas, unas responden un poco mejor que otras, pero ¿estamos realmente satisfechos con la educación católica en las escuelas, en los colegios? Supongamos que muchos colegios, que yo a veces lo dudo, supongamos que muchos colegios efectivamente dan una formación bastante sólida, bastante buena en términos de fe católica. ¿Y qué me dices de las universidades? ¿No son las universidades el lugar donde se termina de destruir lo poco que lograron hacer los papás? ¿O los catequistas o los sacerdotes? Y entonces mi gran pregunta, lo que a mí me arde, lo que a mí me quema por dentro, lo que a mí me quema por dentro es que nos quedamos tranquilos. Tenemos que contemplar impotentes eso. Como pasó, por ejemplo, en Alemania. Cuando yo conocí Alemania por primera vez en el año 1982, eso ya fue hace más de 40 años. En la Alemania de aquel tiempo ya había la convicción, para que ustedes vean de dónde vienen las situaciones del catolicismo alemán actual, ya había la convicción en muchísimos sacerdotes de muchísimas familias, ya había la convicción de que era inútil buscar la pureza en los jóvenes. Es decir, ya los padres de familia, no todos, pero muchos padres de familia ya sabían que si la hija llegaba con el novio, lo único que había que hacer era recibirle el novio, tratarlo bien, ellos iban a dormir juntos, y lo único que tenía que hacer la mamá al otro día era preguntar: ¿qué desayuno quieres, hijo? Esa era la única pregunta que podía hacer la mamá. Es decir, la mamá quedaba obligada a entregar la hija a ese señor. 30 años después, 40 años después, la cosa ha cambiado. ¿Cómo ha cambiado? Que ahora la hija llega con la novia. Ese es el cambio que ha habido. Y esto sigue degenerándose, porque ustedes saben que el mal no toca fondo. Lo que sigue después de esto es legalizar pedofilia. Eso es lo que sigue, es que ya lo están planteando. Entonces, ¿qué? ¿Nos quedamos qué? ¿Tranquilos? Yo como sacerdote, ¿cómo me voy a presentar ante Cristo? ¿Le voy a decir a Cristo qué? Porque la primera pregunta que me va a hacer Cristo es: ¿qué pasó con el don del amor? Pero la segunda pregunta que me va a hacer Cristo es: a ti te di el regalo de ser sacerdote, y yo ya siento los ojos de Jesús sobre mis ojos, preguntándome: ¿qué hiciste con el sacerdocio que yo te di? Entonces, las comunidades laicales hoy tienen que cualificarse. Tienen que cualificarse. Ustedes saben que entre las mujeres aquí presentes hay una que está embarazada y ese bebé está para pronto. ¿Cuál es el mundo para ese bebecito? Ustedes saben que en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 12, se cuenta que el dragón estaba dispuesto a comerse el niño en cuanto naciera, porque hay una mujer que va a dar a luz en Apocalipsis capítulo 12. La mujer va a dar a luz, y esta mujer que va a dar a luz tiene al frente a un dragón rojo, y ese dragón rojo ya tiene las fauces abiertas, y dice el Apocalipsis, para comerse al niño, ¿cuándo? ¿Cuando sea mayor de edad y sepa decidir? No, en cuanto nazca. En cuanto nazca. Entonces ya el dragón rojo está esperando a tu hijo, querida amiga, para comérselo en cuanto nazca. Entonces yo como sacerdote siento una responsabilidad con todo niño pequeño, con María Catalina, con José María, con Juan Nicolás, con esa hermosa criatura que se llama Gabriel. Todos tenemos que amar a Gabriel, que es la criaturita que ya vive y que ya está oyendo esta predicación. Todos aquí tenemos que amar a Gabriel. Y todos tenemos que comprometernos con el orgulloso papá de Gabriel, el querido José, y tenemos que comprometernos con Lady Jimena a defender a Gabriel. Esa es la batalla real. Esa es la batalla real. Porque yo también conozco la mirada triste, frustrada e impotente de papás que ven cómo sus hijos se hunden en los vicios y no pueden decir nada. Porque prácticamente todo lo que dicen es recibido de mala manera, entre insultos, con altanería.
Por eso tenemos que ser eficientes. Por eso tenemos que cualificarnos. Por eso tenemos que instruirnos. Ahora esto trae una consecuencia. Para instruirnos, para capacitarnos y para ayudar a que otros se capaciten, se necesitan 3 cosas que las tengo aquí escritas, las traje escritas para que no se me olvidaran. Se necesita tiempo, se necesitan recursos y se necesita sobre todo personas. Entonces hace poco, hablando con uno de los amigos de Familia Espiritual sobre estos mismos temas, le decía yo, es verdad que toda persona que se acerca a Familia Espiritual tiene el deseo y vamos a decir, tiene el derecho de sentirse acogido y amado, está muy bien. Y por supuesto respetado, acogido, amado, respetado. Pero es que Familia Espiritual también necesita saber con quién cuenta. Porque el gran sufrimiento de los directores en Familia Espiritual, de los directores de ministerios, es que la gente no aparece. Y acuérdate que no quieren dar explicaciones. Acuérdate que mandan un mensaje el mismo día diciendo, no voy a poder llegar, empiecen sin mí. El problema no es que la reunión empiece sin ti. El problema es que tú te quedaste sin eso que ibas a recibir. Y tenemos otro problema, que muchas veces no se habla en público. Les estoy contando por qué hemos tomado las decisiones que hemos tomado. Hay otro problema que no se habla en público, y son las personas que solo aparecen para hacer el pedacito que les pidieron. A mí me pidieron que pegara este baldosín, ya lo pegué, chao. Eso no es ser comunidad. Y hay personas que están obrando así. Y hay otras personas que cuando se está organizando una actividad, y ustedes saben que muchas de estas actividades son todavía duras y difíciles de organizar para nosotros, porque somos chiquitos y estamos aprendiendo, y el primero que está aprendiendo soy yo. Y mire ya la edad que tengo y sigo aprendiendo y seguiré. Estamos aprendiendo, mis hermanos. Entonces, organizar un retiro requiere varias reuniones. A mí me emocionó la última jornada de la misericordia, cómo se prepararon y dijeron, vamos a hacer 2 capacitaciones en línea. Pregunta, no me la respondan por favor, y que esto tampoco quede grabada la respuesta. Todas las personas que fueron a la jornada de la misericordia en un servicio precioso, ¿recibieron completas las 2 capacitaciones? Esa es una pregunta muy importante. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que hay gente que no aparece, o aparece solo al final, o aparece solo a la parte que le interesa, o aparecen solo al final de nuevo, pero para decir cambien esto, no hagan esto. O hay personas que llegan con exigencias porque yo quiero que las cosas se hagan de tal manera o de tal otra. Esas son realidades. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos? En estos nuevos niveles, que tal vez yo me he equivocado, sí, lo reconozco, me han hecho correcciones, estoy en el proceso de enmendarme, pero solo les pido que entiendan lo que hay en mi corazón también. Yo les pido que entiendan el sufrimiento y el fuego que tengo por dentro. Cuando yo veo que hay ministerios que podrían dar tanto y la gente no aparece, que a todos nos pueden llegar cosas, que todos nos podemos enfermar, que todos podemos tener una sobrecarga de trabajo. Créanme que yo también sé un poquito lo que es una sobrecarga de trabajo. Cuando uno amanece de una misión en Guacarí a tomar el avión, llegar para una reunión larga de una persona que tenía que atender, después adelantar todo lo que puede de lo que publica en internet, después la predicación en la asamblea y después corra para el retiro, créanme que yo sé un poquito lo que es estar ocupado. Pero la pregunta que nosotros tenemos que hacernos es si realmente nos interesa dar resultados. No simple productividad, no es simplemente saqué otro modelo de carro porque trabajo para la Ferrari o para cualquier cosa de estas. No es simplemente producción, es estar conectado, es dar fruto y fruto que permanezca. Es lo que Cristo quiere de nosotros. Esa es la eficiencia, ese es el logro.
Poco a poco nos hemos ido corrigiendo, pero todavía queda demasiado de habilidad para tener excusas y disculpas y poco de recursividad. Por eso he felicitado en público, y no me cuesta trabajo repetir la felicitación de una persona que para mí ha sido un gran estímulo en este camino durante el último año o cosa parecida, nuestro amado Manuel Ricardo. Una persona que sabe que hay que lograr algo y no sabe cómo hacerlo. Esto ya lo dije antes, pero es que tengo que repetirlo. Y perdón que lo diga con nombre propio, que tal vez a este hombre no le gusta que yo cite su nombre, pero yo sí quiero decir el nombre. Una persona que sabe que se necesita algo y no sabe cómo hacerlo, pero dice, voy a aprender y voy a pedirle a Dios que me ayude, y lo logra. Eso es sentido de logro. Es buscar el camino. El sentido del logro le saca a uno muchas cucarachas y mucha sensiblería tonta del corazón. Porque tenemos que ser sensibles, pero no sensibleros. Son dos cosas distintas. Sensibles tenemos que ser como San Ignacio, que era sensible al amor eucarístico. Y lloraba prácticamente cada vez que iba a celebrar la Santa Misa. Eso es ser sensible. Sensible es Santo Domingo de Guzmán llorando por las noches y diciendo qué será de los pecadores. Sensiblero es generación de cristal. Todo me duele. Me hablaron muy duro. Yo sé que nos equivocamos al hablar, empezando aquí por este servidor. Yo sé que uno se equivoca, yo sé que a veces uno no tiene las palabras apropiadas. Yo sé que por las prisas uno deja de responder un chat. Yo tengo vergüenza con 90 personas que están esperando una respuesta mía en el chat que está en ese celular que me está grabando. Ahí hay 90 chats pendientes. Y yo tengo vergüenza con esas personas, muchos de ellos sacerdotes. Entonces, tenemos que ser sensibles, pero la sensiblería es cuando uno pone por encima simplemente que es que eso me dolió, es que eso no me gustó, es que me sentí ofendido. Y yo te digo una cosa, si te sentiste ofendido, tienes derecho a sentirte ofendido, porque seguramente yo me equivoqué. Perdóname, pero entiéndeme también. Entiéndeme que yo no estoy molestándole la vida a la gente. Entiéndeme que me duele lo que le va a pasar a Gabriel, el hijo de Lady Jimena, porque el dragón está esperando que el niño nazca. El dragón no quisiera ni siquiera que naciera, pero con la bondad y misericordia de Dios, Gabriel va a nacer. Y queremos que tenga toda la salud y toda la bendición de Dios, pero el dragón está esperando para matarlo. Esa es la realidad. Entonces, cuando nosotros hablamos de logro y de eficiencia, estamos hablando de esto. Estamos hablando de menos excusas y más resultados. Estamos hablando de llenarnos de fuego de Dios por dentro. Estamos hablando de que a veces tú me hablas como a mí no me gustaría. A todos nos pasa. ¿O ustedes creen que en el convento todo el mundo me habla bonito a mí? Hay personas que son de una extraordinaria educación. Hay personas que son de una extraordinaria delicadeza en mi comunidad. Yo quiero mencionar públicamente a mi provincial actual, que es todo un caballero, pero con todo el mundo. Yo lo admiro. Se llama Franklin, lo admiro. El prior de mi convento, yo lo admiro. Se llama Javier Antonio, lo admiro. Pero ustedes no crean que todo el mundo es Javier y es Franklin. A mí me hablan de muchas maneras. Y a veces uno tiene que decir, te entendí el mensaje, no me gustó como lo dijiste, pero lo importante aquí es seguir. Lo importante aquí es avanzar. Lo importante aquí es que hay almas que están en peligro. Lo importante aquí es que la gloria de Dios está comprometida. Y ahí vamos avanzando. Y en eso hay personas que yo he visto madurar de una manera impresionante. Impresionante. Solo les voy a decir esto porque no quiero decir más nombres propios. Entre los Pietros y las Alesas que ustedes están viendo hoy, hay personas en las que yo he visto un crecimiento en madurez humana y espiritual que yo digo, esto es maravilloso, esto lo está haciendo Dios. Recordemos para terminar los otros tres conceptos. Ya les dije que lo que tenía que insistir era la parte de logro y eficiencia. Hablemos de los otros tres conceptos. Solamente para que quede completo el tema, subsidiariedad.
Ustedes recuerdan que ya explicábamos lo que es subsidiariedad. Subsidiariedad en el caso de un ministerio, ¿qué quiere decir? Resolvemos todo lo que podemos. Escalamos lo que no podemos. Eso es subsidiariedad. Resolver todo lo que podemos. Por favor, gente recursiva necesitamos. Pero por supuesto, recursivos con sentido de iglesia. Recursivos con respeto a los demás. Recursivos dentro de los alcances y los objetivos de familia espiritual. Por supuesto. Por supuesto. Entonces, subsidiariedad, ¿qué es? Que en cada comité, porque también cada vez tenemos más comités, eso me alegra, porque eso es crecimiento, eso es mejor servicio. En cada comité, en cada ministerio, en cada énfasis, resolvemos todo lo que podemos, porque somos recursivos, porque nos mueve el amor de Dios, porque no nos vamos a dejar vencer. Pero si encontramos situaciones personales, comunitarias, falta de recursos, situaciones, escalamos el tema. Jamás dejar que un problema, no se pudo, y después 3 meses, 8 meses, nosotros hemos tenido unas historias en esta familia espiritual. Tuvimos un problema en marzo, y al presentar el informe de gestión en diciembre, no se pudo, porque en marzo se me pinchó la bicicleta. Bueno, por supuesto que eso no es lo que dice la gente, pero ustedes me entienden. Si a usted se le pinchó la bicicleta y no tiene cómo reparar la bendita bicicleta, escale el problema. O sea, las cosas hay que resolverlas o hay que tomar decisiones. Eso es subsidiariedad. Como ustedes se dan cuenta, la subsidiariedad se alimenta de lo mismo que se alimenta todos los logros. ¿Y eso qué es? Ardor. Ardor por la gloria de Cristo. Me ha amado tanto, nos ha amado tanto, que no podemos simplemente resignarnos. No podemos resignarnos. Por consiguiente, resolvemos todo lo que podemos. No nos dejamos vencer por la sensiblería. Avanzamos y crecemos. Hay algo que realmente no hay cómo resolver, lo escalamos. El coordinador de un comité, ¿a quién debe escalar? Al director del ministerio. El director del ministerio, ¿a quién debe escalar? A su gerente. El gerente, ¿a quién debe escalar? Al directorio. Eso es lo que se hace. Eso se llama subsidiariedad. Palabra mística. La palabra mística está emparentada con la palabra misterio. Pero vayamos al origen de la palabra misterio. A mí siempre me impresionó saber que lo que en griego se dice mysterion, en latín se dice sacramentum. Hay que entender, mis hermanos, que nuestra fe tiene mysterion. Hay que entender que nuestra fe se apoya finalmente en el sacramento primordial que es Cristo mismo. Hay que entender que todo parte de los grandes misterios de nuestra fe, es decir, la encarnación, la redención, la efusión del Espíritu, la creación misma, el llamado a la eternidad en Dios, mejor dicho, lo que recordamos en el credo. ¿Qué es tener mística? Es tomar en serio el credo. Escriba eso que también le conviene. ¿Qué es un místico? El místico es el que tomó en serio el credo. Tomó en serio que somos redimidos. Tomó en serio que hemos sido amados. Tomó en serio que el Espíritu Santo de verdad actúa. Yo cuando escuchaba, ustedes saben que uno se va volviendo más sensible, se va volviendo más papá con los años. Yo cuando escuchaba estos informes, yo muchas veces me sentía como creo que se sienten los papás cuando ven a los hijos, con los tropiezos que tienen, con los problemas que tienen, con los logros que alcanzan. Es hermoso ver lo que Dios hace, es hermoso ver el poder del Espíritu. ¿Cómo es tener mística? Tener mística es estar ardiendo, porque hemos sido amados, porque Él nos amó primero. Pero en primer lugar, la mística es amor hacia Dios, amor de gratitud, amor de alabanza. En segundo lugar, es amor de compasión hacia la humanidad. Es decir,
me hace arder de amor la gloria divina. Me hace arder de amor, por una parte, pero me hace arder de caridad el mundo como está. Yo pido a todos, pero especialmente a Luciana, que por ahí está. Todos saben aquí que yo quiero bastante a Luciana. No soy correspondido, pero bueno. Lucianita, yo quiero que tú te llenes de compasión hacia las personas que no tienen una comunidad. Tus papás no son perfectos, amada Luciana, pero tener los papás que tú tienes, que se interesan así por ti, eso no lo tienen muchos, ni lo tienen muchas. Entonces uno tiene que tener compasión, uno tiene que tener compasión hacia la humanidad. Nunca arrogancia, nunca superioridad, porque ya nos dice San Pablo, ¿qué tienes que no hayas recibido? Todo es regalo, todo es don. Pero hay que cultivar, ¿qué es tener mística? Es apreciar el don recibido y llenarse de compasión hacia quien todavía no lo tiene. Esa definición también es bonita. Escriba eso que usted estaba escribiendo, por favor. Tener mística es apreciar el don recibido y sentir compasión hacia aquel que todavía no lo tiene. Entonces, tener mística quiere decir que ese director busca la manera, ese director de ministerio. Hace un rato nos estaban sacando aquí una foto. Ahí estábamos los del directorio y estaban los directores de los ministerios. Bonitos, son momentos felices. Yo les pido a los directores de los ministerios, llénense de ardor, llénense de amor. Amor por Cristo, pasión por Cristo, compasión hacia el hermano. Pasión por Cristo, compasión por el hermano. Esa también es una manera bella de escribir la mística. Y por consiguiente, y esto va especialmente para los directores, acompañamiento. Ustedes son conscientes de que por la bondad de Dios, nuestra familia espiritual ha crecido bastante. Quienes estamos en el directorio no alcanzamos a hacer todo el seguimiento que muchas veces quisiéramos. Por favor, directores de ministerios, cuiden esos corazones. Lo hemos dicho ya muchas veces y con esto termino. ¿Cómo es el buen director de un ministerio? Es el que busca el logro y acompaña el corazón. A veces están como en colisión esos dos propósitos, porque hay personas que solo quieren que las acompañen y no me exijas nada. Como dicen a veces esos niños mimados o esas niñas mimadas, mamá, dame otro abrazo. Pero si ya te abracé, mamá, otro abrazo. Solo quieren eso, otro abrazo. Hay gente que solo quiere que la acompañemos y que la apapachemos, como dice la gente, que la apapachemos y la mimemos y la animemos y palmadita en la espalda y todo va a salir muy bien. Pero es que también hay que exigir. El amor acompaña y el amor exige. El amor consuela y el amor corrige. Pregúntaselo a un buen papá, una buena mamá. Un papá que nunca anima, Dios mío, se vuelve un capataz. Pero un papá que nunca exige, se vuelve un cómplice. Un buen papá no debe ser ni un capataz, ni un cómplice. Tiene que ser un buen papá, una buena mamá, un buen director. Hemos terminado. Pidamos al Señor que nos llene de su espíritu, que esta convivencia, que es un nuevo punto de partida, le agrade a Dios y que Él lo bendiga. Lo repito, tal vez no tendré que decirlo muchas más veces este día. Todos cometemos errores, también yo. No me cuesta trabajo decir discúlpenme en las expresiones o en las iniciativas que no he sabido expresarme, me disculpan, pero sí quiero decirles también, porque los amo, yo tengo que exigir. Porque los amo, yo necesito que familia espiritual sea una viña que bien podada dé fruto abundante. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ahora y siempre por los siglos de los siglos.